Hola mis rosas bellas, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. Para hacer el trabajo de hoy vamos a reciclar un libro viejo. El libro que estoy utilizando ya está en malas condiciones y le faltan hojas. Y en vez de botarlo a la basura, voy a hacer un bello adorno con él. El libro lo voy a abrir intentando de que en cada lado tenga la misma cantidad de hojas. Aquí te muestro que al abrir el libro, sobre una hoja no tiene la misma escritura que tiene la otra hoja. Así que voy a buscar una página que tengan en ambos lados la misma escritura. Con un algodón un poquito mojado voy a limpiar todo el libro para sacarle todo el polvo. Para empezar a decorar el libro, sobre un extremo en la parte inferior de la hoja, este lo voy a doblar un poco hacia adentro, dejándolo en forma de cono. Con silicona caliente voy a pegar el cono, para que este me quede fijo. Sobre la hoja que está en la parte inferior voy a hacer exactamente el mismo trabajo, doblando la hoja en forma de cono. Aquí te muestro que la hoja en la parte inferior se me rompió. Si esto te llega a suceder, no te preocupes porque después lo vamos a tapar. Con la tercera hoja que está en la parte inferior también le voy a hacer un cono, pero este va a ser más chico. Voy a hacer un abanico con 4 conos. Para que estas 4 hojas me queden fijas, las voy a pegar con silicona caliente sobre la hoja que está en la parte inferior. Sobre el otro lado voy a hacer exactamente el mismo trabajo, intentando de que este me quede al mismo nivel que los otros conos. Para que las hojas de los libros me queden fijas y no se me muevan, le voy a colocar silicona caliente en todo el contorno del libro, en forma circular. La silicona caliente solamente se la voy a colocar en las orillas laterales. En la orilla de arriba y de abajo la voy a dejar tal cual. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita a donde dicen todas, para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Para decorar mi trabajo le voy a hacer un decoupage. Y para eso voy a utilizar una servilleta con un diseño con un pajarito. Con la tijera voy a cortar el diseño que voy a utilizar. Al cortar el diseño con la tijera, estas me quedan con las orillas muy rectas. Y en el momento de pegarlo, estas se van a notar. Para que eso no suceda, te recomiendo que cortes el diseño con un pincel con un poquito de agua. Y después vayas cortándolo con las manos. La servilleta que estoy utilizando, esta tiene 3 capas, pero solamente voy a utilizar la capa que tiene el diseño, ya que quiero que en el momento de pegarlo, las letras que están abajo se noten.
Para pegar la servilleta voy a utilizar pegamento de carpintero. Con una brocha en forma de abanico le voy a aplicar el pegamento. Al hacer este paso te recomiendo que primero veas a dónde quieres que vaya el diseño y después vayas pegándolo primero por la mitad y después la parte de abajo. Para retirarle las burbujas de aire que están entre medio de la servilleta, le voy a colocar un plástico sobre ella y con un algodón, se lo voy a ir pasando sobre el plástico para ir retirándole el aire y a la vez ir pegándolo bien. Al hacerlo de esta manera, el decoupage te va a quedar sin líneas y parejo. Ahora voy a utilizar un tubito de cartón y lo voy a aplastar con los dedos para dividirlo en dos. Sobre el borde con la tijera lo voy a cortar en forma de medio corazón. Lo que estoy haciendo en este paso es hacerle un corazón mediano. Y lo voy a utilizar como molde para marcarlo sobre la hoja del otro lado del libro. Con un lápiz voy a marcar todo el contorno del corazón sobre la hoja. Con la punta del bisturí le voy a cortar dos hojas con la forma del corazón. Aquí te muestro la foto que voy a utilizar para colocarla dentro del corazón. Con una pintura en témpera de color plateado metalizado voy a pintar toda la silicona que le colocamos sobre las partes laterales del libro. Con el mismo color voy a pintar un poco las orillas de las hojas. Con el mismo color plateado metalizado voy a pintarle pequeñas líneas sobre los conos. También le voy a pintar pequeños manchones sobre las hojas del libro. Aquí te muestro algunas de las flores que voy a utilizar para decorar el trabajo. Si quieres ver cómo realicé estas flores, en la cajita de información te voy a dejar el link de los videos, por si quieres visitarlo. En la parte central del libro, en la parte inferior, le voy a pegar un grupo de rosas pintadas de color lila oscuro. Sobre las puntas de los conos le voy a colocar una hoja sobre cada lado para tapar las imperfecciones. Estas hojas las voy a pintar con un color verde oscuro.
Una vez que la pintura de las hojas ya esté seca, sobre ellas las voy a pintar con un color plateado metalizado. Para pegar las flores y las hojas voy a utilizar pegamento de carpintero. Sobre la parte de atrás de las rosas le voy a colocar el pegamento y estas las voy a ir pegando sobre el libro. Para decorar el borde del corazón voy a utilizar unas hojas chicas de color rojo. En la parte de atrás de las hojas le voy a colocar el pegamento de carpintero y estas las voy a ir pegando en todo el contorno del corazón. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer un bello portarretratos con un libro. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer portarretratos con materiales reciclados, aquí te dejo 2 videos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.